¡Hombre! ¡Hombre, Jorge! ¿Qué tal? ¿Qué traes? Pues mira, oye, te Muy traigo bonito, una cosa. muy bonito. Te traigo una cosa que, claro, he pensado, he salido con el coche y digo, yo quiero hacer un mantenimiento súper correcto a este coche, que es un coche híbrido. Muy bonito. Y nada, por cierto, como estuviste aquí Sí. contándonos el tema del transeje Sí, sobre sí. los coches, las cajas de cambio Efectivamente. de coches híbridos, ¿me podrías contar, por favor, cómo se realiza un mantenimiento correcto en un coche como este? Bueno, pues tiene muchas cosas iguales que un coche normal. A veces... Perdona, iguales no, porque yo he levantado el capó y lo primero que me he encontrado es con 2 depósitos de refrigerante, con un depósito de líquido de frenos bastante sobredimensionado de lo que yo conozco. Por eso digo, voy a buscar algo. Hombre, que los árboles no te dejan ver el bosque, Ernest. Piensa que tenemos 2 depósitos de líquido de refrigerante, es cierto, porque tenemos un circuito de refrigeración doble. Por un lado tenemos la parte del motor térmico y por otro lado tendríamos la parte del motor eléctrico o de la gestión eléctrica de este coche. Y sí, tiene mantenimiento, las 2 cosas tienen mantenimiento. Por lo tanto, lo primero que debo saber para realizar un mantenimiento de un vehículo híbrido, el primer paso, ¿o qué sería? Bueno, está claro que siempre necesitamos saber el plan de mantenimiento específico del fabricante, eso Justo. por supuesto. No siempre se cambia el líquido de refrigerante ni siempre se cambia el líquido de freno. Habría que mirar, el mantenimiento típico de este coche sería cada 15.000 kilómetros, se tiene que hacer un mantenimiento, aceite y filtro de aceite del motor térmico, y luego cada 30.000 kilómetros sería filtro de aire y líquido de freno. Esos serían los mantenimientos más habituales de este motor. Hay una especificación sobre el tema de los filtros de habitáculo. ¿Es lo mismo que un vehículo normal a combustión? Sí, aunque sí que es cierto que en este coche tenemos un circuito de refrigeración para el aire acondicionado 100% eléctrico, tenemos un compresor eléctrico 100%, pero el tema del filtro de habitáculo es el normal, corriente. Vale. Sí, señor. Como la versión diésel de este coche, porque de este coche también hay una versión diésel y una versión gasolina. Justo, perfecto. Bueno, pues nos vas a mostrar un poquito las distintas partes que debemos seguir. Por un lado, el aceite del motor, en su varilla. ¿Cómo se cambia el aceite del motor? En primer lugar, asegurar siempre que el motor está parado, porque este coche, parar o arrancar el motor no quiere decir que el motor térmico esté en funcionamiento. Entonces, por un primer lugar, parar el coche, sacar la llave, alejarla del vehículo y asegurar que el motor térmico no se va a poner en marcha solo. Se cambiaría el aceite con un elevador, tu tornillo de vaciado, tu filtro de aceite normal y corriente que se cambia por la parte de abajo. Fijaros que el filtro de aire se accede por la parte superior, es bastante accesible, de hecho no necesitas ni herramientas para poder desmontarlo, sacando estas 2 grapas ya tendríamos acceso al desmontaje del filtro de aire. Tendríamos el líquido refrigerante de la parte del motor de combustión, según el fabricante, en este caso Toyota, nos dice que se tiene que cambiar cada 150.000 kilómetros el líquido refrigerante. El líquido refrigerante es un líquido normal, entendedme bien, es decir, hay que echar un muy buen anticongelante, yo recomendaría siempre utilizar un 50%, pero que no tiene ninguna propiedad dieléctrica. A veces es una duda que me suelen hacer bastante. Bueno, como es un coche híbrido de alta tensión, claro, hay que utilizar... Yo te iba a preguntar, como la pregunta que te hice en su día, que el aceite de la caja de cambio del transeje, he aprendido, sí, bien hecho. Era si tenía que ser algo especial. Pues lo mismo, estaba a puntito de preguntar. No, el caso es que tanto el anticongelante de la parte térmica, es decir, de esta botella, como de la parte eléctrica, que sería este de aquí, son exactamente el mismo anticongelante, exactamente el mismo tipo, ¿eh? No es necesario que sea dieléctrico. Por una parte, debemos trabajar el mantenimiento del motor a combustión normal, los filtros que pertoquen, como cualquier otro coche, el aceite y demás. Y lo único que tenemos que tener en cuenta de la parte eléctrica, para entendernos, de la parte del motor eléctrico, es el líquido refrigerante. Sí, una cosa, cuidado, porque por ejemplo, a la hora de cambiar el aceite, yo cambio el aceite y siempre pues hay que cargar el filtro, ¿no?, para hacer el nivel. Claro. Pero es que cuando tú arrancas este coche, no quiere decir que arranque el motor térmico.
Es decir, hay una fase de funcionamiento Tienes específica razón, tienes para razón. este coche, tanto para cambiar el aceite como para cambiar el anticongelante. Piensa que la bomba de agua de este coche, de la parte térmica y de la parte eléctrica, es una bomba de agua 100% eléctrica, que es independiente del giro del motor térmico. Es decir, el cigüeñal puede estar girando y la bomba de agua estar parada, o al revés. Entonces necesitamos activar lo que se llama el modo mantenimiento. Somos muy pesados a veces, quizá, perdonad, pero la pregunta, la de siempre. Voy a realizar un mantenimiento de este vehículo. Sí. ¿Debo realizar la desconexión? No, ¿La consignación? no, a veces pecamos de prudente. Esto yo ya me lo he encontrado tanto en las formaciones como en Ojo con consulta esto, del Ojo COL. con esto. Sí. Ojo con esto. Somos, a veces pecamos de prudente, que intentamos, no, es un coche eléctrico, es un coche de alta tensión, tenemos que desconectar. No, solamente se desconecta la alta tensión cuando se va a manipular un cable de alta tensión. En este caso no es necesario. Vale. Y otra pregunta que le lanzo, porque ya lo visteis en algún vídeo a Jorge, que es asesor y formador técnico aquí de la casa, la otra pregunta que te hago es, ¿hay que conectar alguna máquina de diagnosis? ¿Hay que hacer un borrado específico en estos vehículos más, digásemos, más novedosos a nivel...? Depende. Vale. Depende. Esa es muy buena pregunta, Ernest, porque para activar el modo mantenimiento, por ejemplo, para hacer la purga del circuito de refrigeración o para cargar el filtro de aceite, sí que se puede activar ese modo mantenimiento que te conectaba conectando la máquina de diagnosis y seleccionando la función específica. Pero en este caso Toyota tiene también un proceso manual que podríamos comentar, que es un proceso que se utiliza el pedal de freno, la palanca y se activaría sin necesidad de máquina de diagnosis. Rellenar el filtro de aceite antes de arrancar el motor. Filtro de aceite y purgar el circuito de refrigeración tanto de la parte térmica como de la parte eléctrica. O sea que estas dos cosas quizás son las características más diferenciales a un vehículo a combustión normal, ¿no? Sí, pero todavía no te he comentado nada del circuito de freno. Y el circuito de freno, tú, de hecho al principio me decías, bueno, ¿cómo es posible que tenga una botella de líquido de freno tan sobredimensionada? No es normal. Y es que por el circuito de freno, por la forma que tiene este coche de gestionar la frenada, piensa que es un coche híbrido. Y cuando tú pisas el pedal de freno, se intenta que las pastillas no se aprieten contra los discos, sino que la frenada se haga a cargo del motor térmico, del motor MG2, que te enseñé en el transeje, recuérdalo. Entonces, para cambiar ese líquido de frenos, que se tiene que hacer cada 30.000 kilómetros, sí que es necesario utilizar una máquina de diagnosis. Vale, con lo cual lo que estaremos diciendo es conectando la máquina al vehículo para hacer el cambio de líquido de frenos. ¿Lo hace de manera automática? ¿Hay que hacer...? Semiautomática, es decir, hay que conectar la máquina de diagnosis, tenemos que entrar dentro de la unidad de mando del sistema de freno y seleccionar la función específica cambio del líquido de freno. En ese caso, ya la misma máquina de diagnosis nos irá indicando los pasos que tenemos que seguir. Pues nos dirá qué rueda tenemos que abrir, qué pulgado tenemos que seguir, si tenemos que pisar el freno y cuándo el proceso se completa. Pues muy bien. ¿Alguna cosa a nivel de neumáticos, por ejemplo? Nos estamos encontrando, y tú lo sabes mejor que nadie, algunas preguntas sobre los sensores de las válvulas, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Tenemos que tener algo en cuenta, alguna cosa más a nivel de mantenimiento, o ya me puedo marchar y hago todo lo que tú me has dicho? Bueno, el tema de mantenimiento que me estás diciendo, por ejemplo, de pastillas de freno o de neumáticos, pues por ejemplo, para cambiar las pastillas de freno también tenemos que conectar la máquina de diagnosis y tenemos que desactivar el sistema de freno. Fíjate. Piensa que las pastillas de freno en este coche se gastan muy poco porque se aprovecha mucho la frenada regenerativa, claro, pero que en el momento que haya que cambiarla también tenemos que utilizar la máquina de diagnosis. Muy bien. A esto yo creo que deberíamos hacer otro vídeo más adelante. Yo encantado de venir, ya lo sabes. Igual por ahí haremos una cosa específica sobre cambio de refrigerante o líquido de frenos. Una pregunta que se me olvida. ¿A este tipo de coches yo le puedo poner la tarjetita igual después de hacer el mantenimiento? Por supuesto. Con la gomita... De hecho, una cosa curiosa como poco de un coche tan moderno como este es que no tenga una luz de indicador de mantenimiento. A mí una cosa que todavía me llama la atención. No tiene luz de indicador de mantenimiento, pero te sale en 5.000 kilómetros, te sale la tarjetita. No te salta. En este coche, te salta. En este coche no. Fíjate qué cosas más curiosas. En este coche no. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.